Chicos, Estados Unidos es un país diverso, racial y étnicamente. Se reconocen 6 grandes grupos étnicos: blancos, nativos americanos, asiáticos, nativos de Hawái, nativos de Alaska, afroamericanos y latinos o hispanos. Pero ¿qué pasa cuando estas razas se mezclan y juntan lo mejor de cada una? Hay una ciudad en Estados Unidos que es probablemente una de las más diversas. Es el caso de la ciudad de Los Ángeles, y es donde se da el mayor crecimiento multirracial del país. Chicos, ¿alguna vez han escuchado hablar de los Blaxicans? Chicos, la definición correcta de Blaxican es el hijo nacido de la mezcla entre un afroamericano y una mexicana o un mexicano. A estas personas se les denomina Blaxicans. El caso del compa negro es diferente. Él no tiene ascendencia mexicana. Sin embargo, por el amor que siente hacia la cultura mexicana, él se considera uno. En Los Ángeles es donde se ve la mayor parte de estos casos, y es que tengamos en cuenta que nos encontramos en California y la influencia mexicana es bastante fuerte. Estamos en la ciudad de San Pedro, son las 9 de la mañana y vamos a encontrarnos con Ryan, que tiene el día de hoy un podcast. Nice to meet you. How are you? Mucho gusto, Julio Guerrero. Andrés. Muy bien. And I have my name too. Like my name is Ryan Lavelle Lari. Like tengo un pinche nombre de gabacho, soy negro y canto conmigo. Have you been bullied because of you singing in Spanish? Yeah, I've been bullied. By whom? By both, by my own raza and then also, you know, the Latinos. But I think more of like bullied, from a bullied axe point, was you know, my own raza, because they were like, hey, making fun of me, like burlándose, like, oh, this fool thinks he's Mexican, or he doesn't like being black, or he's a sellout, you know what I'm saying? Like, I heard everything, you know? But on the Latino aspect of it, it was just like, not that because I thought that I was Mexican, but it was because a lot of people took it offensive at first. They thought that I was, you know, like burlándose de la cultura mexicana. You know what I mean? Burlándose de la música. Siempre con honor, no importa lo color. A todo la muerte se lo lleva. Que perra se aferra, no nos conviene esta guerra. Tenerla no deja. Hola para toda la raza, razota, raza. Chicos, hemos venido a Los Ángeles por una sola razón. Miren este video. Vamos a conocer a Ryan Lowery, o más conocido como el compa negro, el primer afroamericano en cantar corridos mexicanos. Chicos, él es nacido y criado en Los Ángeles, pero prefiere los tacos, los mariachis y las rancheras antes que el rap y las hamburguesas. Y bueno, el gusto por la cultura mexicana ha motivado a un joven de raza negra del área de Los Ángeles a interpretar temas musicales que quizá muy pocas personas, entre ellas mexicanas, se atreverían a cantar. Yo soy negro claro, afroamericano, corazón y alma de un mexicano. El compa negro es un joven afroamericano que no canta mal las rancheras. Ha logrado alternar con Larry Hernández y voz de mando, y así conquista la raza con sus corridos en español. I would get a lot of hate from, you know, black people, like especially at school, you know. They wouldn't let me sit with them, you know. My brothers and sisters, they would tell their friends that I was their cousin.
I started high school in 2010, and I want to say my sophomore year, I started dating this girl named Paola. She was Mexican. Even though we were in like 2011, 2012, people would look at us like disgusted when we would sit together. Y eso. Y arriba Sinaloa, El compa negro no trae ni botas, ni cinturón piteado, tampoco sombrero vaquero, pero dice que a cambio tiene pasión y talento. Acaba de ver al compa negro, que por cierto no es un término ni racista ni despectivo. Un amigo de la escuela se lo puso y le gustó tanto, bueno, que así se puso el nombre. La actual pareja del compa negro y sus antiguas novias son de México y su equipo favorito son las Chivas del Guadalajara. Ryan, Yes. ¿escuchas solo corridos o escuchas todo tipo de música mexicana? Pues yo escucho todos tipos de música mexicana. Me gusta más las románticas, porque soy un romántico, ¿eh? ¿Cuál es tu artista preferido? ¿Cuál es tu cantante preferido? Depende del género y tipo de canciones. Para las románticas viene siendo Edwin Cass, de Grupo Firme. Para los corridos viene siendo Larry Hernández. Y para como like corridos tumbados, I gotta give it to Nata. I gotta give it to Nata, yeah. es lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar. Y porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Wow, I like that one, I love that one. Yeah. ¿Cómo hablas también español? Pues aprendí con mis amigos, también mis novias, porque me encantan las mujeres latinas, las mexicanas especialmente. También, pues el barrio de donde yo crecí había muchos mexicanos también. Sí. O sea, en la escuela no es que te enseñaron a hablar español, sino que tú mismo aprendiste, sí, digamos, con tus amigos y con las novias. Ojo. Ey, estás soltero, ¿no? ¿Estás soltero? Sí, estás soltero, chicas, cuidado. Cuidado. Pero sí, más que nada en la escuela también me sacaron de las clases de español porque estaban enseñando el español, pero que viene de España, español formal. Y yo les decía a los demás estudiantes, no le hagas caso, no vas a decir eso, Como por decir que si te dicen que si no tienes dinero, I don't have money, ese ejemplo que normalmente es no tengo dinero, pero aquí pues no decimos eso. Dijimos que no traemos feria, que no traigo feria, no traigo feria, compa, ¿me entiendes? Pues ¿qué quieres que yo haga? ¿Me entiendes? O frases así. Yo hablo mucho el mexicano, yo no hablo español, hablo mexicano, Speaking of your family, what is your family think about of what you're doing? Oh, everybody's excited now. Now, why now? Now, because and not before. Yeah, they would make fun of me for wearing boots, for wearing a cowboy hat, for wearing my cinto, my paisa cinto, you know what I mean, to school. So my brothers and sisters would say I was their cousin. Que era su primo. Have you been welcomed by the Mexican community in Mexico? Yes, I've never had a bad experience in Mexico, ever. Like the biggest show that I did was in Tijuana, La Feria de Tijuana, con Máximo Grado, and the people were going crazy. They loved me, and it was awesome. Chicos, les vamos a contar cuál es nuestro secreto para estar conectados a internet en nuestros viajes de manera ilimitada y sin interrupciones. Y es gracias a que usamos las eSIM de Holafly. Las eSIM de Holafly ofrecen un servicio de cobertura 4 y 5G en la mayoría de sus destinos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Además de eso, también cuentan con datos ilimitados en más de 105 destinos.
y es por eso que la preferimos por encima de cualquier otro proveedor, ya que por ejemplo, la mayoría de sus competidores ofrecen planes de 15 días, pero solo con 2 GB de navegación. Por lo tanto, en 2 o 3 días terminas agotando tu acceso a internet. Con Holafly puedes adquirir planes ilimitados desde los 5 hasta los 90 días, dándote una flexibilidad tanto para viajes cortos como para viajes largos. Otra de las cosas que más nos gustan de Holafly es que cuenta con soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en diferentes idiomas, y te permite contactarte con personas reales a través de un número de WhatsApp, así que olvídense de los mensajes automatizados. Así que para todos aquellos que están viendo este video, les vamos a dejar un descuento especial con nuestro código LaBlueCombi, o pueden entrar al link que les vamos a dejar en la descripción, para que ustedes lo puedan usar en su próximo viaje. Dicho esto, chicos, ¿qué les parece si regresamos a Los Ángeles? Chicos, hemos venido a comer y por supuesto no podíamos comer otra cosa que no sea algo mexicano. Hemos venido a el barrio Cantina aquí en la ciudad de Long Beach. Y bueno, vamos a probar algo. Vamos a decirle mejor al compa que él pida por nosotros, porque parece ser que él sabe más de la cultura mexicana que nosotros. Es fanático de las carnitas, por lo que sé. Es fanático de las carnitas. Uy, a mí también me gustan las carnitas, ¿eh? ¿Ya ves? Y es algo extraño. Hasta a los morenos les encantan ese ritmo. A mí me encanta. Si podía, grabara todo mi álbum con ese ritmo, pero me dijeron que no. Ahí estuviera mi álbum así, con todo el ritmo ese de... Pero no. Claro, pero tiene que tener variedad. Sí, y sí tenían razón. Pero también, o sea, está bien nice el ritmo. Sí. Me gusta. Y todos les gusta. Mira, ya ve, mira, está pegando. Mira. Ryan, can you tell us a little bit about your childhood? When was your first approach with the Mexican music? Growing up in Compton, I was a fourth child out of 5. And I had a lot of Mexican friends, Latino friends in the neighborhood. Fernando was one of them. Pues así crecí y también ellos escuchaban música que viene siendo reggaetón. Era en esos tiempos muy popular aquí. No necesariamente es mexicana, pero es música en español. Y pues siendo afroamericano, sin entender el idioma, yo pensaba que era música mexicana. Entonces yo escuchaba esa música también, Daddy Yankee, Don Omar, pero ya cuando me moví para Perris, California, es cuando ya conocí más la música mexicana. That's when I moved to Paris. And I was maybe 12? I was 12 years old, 13 years old. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibió órdenes desde arriba y las cumple como de lugar. Chicos, hay unas cosas interesantes que hemos aprendido en el video hasta ahora, y es la manera diferente en que las personas ven la mezcla cultural. El compa nos estaba contando que había sido discriminado por su propia comunidad por cantar música regional mexicana, pero al mismo tiempo también fue discriminado por los mexicanos. Ahora bien, sin embargo, hay otras personas que sí les gusta lo que hace y lo alientan a seguir. Miren este dato súper interesante. ¿Ustedes creerían que un artista como el compa vive de la música que él hace? Pues no, él tiene un trabajo. En realidad trabaja de construcción para poder mantener a su familia. Interesante saberlo. I finally remember what my favorite thing about the Mexican culture is, and it is the Dia de los Muertos celebration. And I feel like that one, for me, hits home, because I don't have my mom with me. And in that culture, like,
that's their way of bringing all the things that that family member who passed away, their favorite things, like their favorite food, maybe their favorite like music, album, things like that. And that's their way of communicating with them and sharing those moments with them from beyond the grave. Beyond the grave. Quisiera yo hablar y estar con mi mamá, pero no puedo estar con ella. Así es que en los días de los muertos, yo puedo mandar sus cosas favoritas, su color favorito, como algo rojo, que viene siendo también mi color favorito, a su grave y celebrar ahí con ella. Y eso voy a hacer este año y va a ser el primer año que visito a mi mamá. Con las leyes o con el patrón. Hey, you got dos botellas de mezcal? Dos botellas. Hey, that one is I like that one, dos botellas. Talking about explaining, how would you say or how would you describe what kind of Mexican music did you sing? Well, I sing traditional Mexican music. I sing traditional regional Mexican music is what it's called, música regional mexicana, but for anybody who doesn't know what that is, it's just traditional Mexican music, which has multiple subgenres. And they're very unique songs that have stories, and a lot of them are based on true stories. Like, for the most part, all of them are, except for like, you know, obviously, you know, the love stuff. Some of the love stuff is not, but most of it is. Yeah. So you think of the song that you want to write, but you think it in English, right? But Yeah. you have And to think it how musically. will be sound in Spanish. Yeah. So it's But see, with me, how like, and I even trip this. When I hear Spanish, in my mind, it's like as if like you're talking to me in English, if that makes sense. Like I don't have to go, oh, she said this, wait a minute, let me think of, no, like cuando me estás hablando en español, mi cerebro me está entendiendo en inglés. No sé si me entiendes, pero Tienes nuestro lugar, es mi casa y es mi hogar. Afroamericano, dueño de las calles, para contrabando tienes que llamarles a los mexicanos del nuevo producto pa' que nos peleamos y vivimos juntos. Está perro la pinche rola, ¿no? está muy buena. Chicos, queremos dejarles un mensaje y es que la música es universal. Tenemos mexicanos cantando rap, latinos cantando en inglés y ¿por qué no podríamos aceptar la idea de que un afroamericano cante música regional mexicana? La música nos une, no nos divide y ese es el mensaje que nos llevamos el día de hoy de Ryan, el compa negro. Y eso es lo que él representa, la unidad de las razas a través de la música. Desde aquí le dejamos un gran abrazo a Ryan y le deseamos lo mejor de los éxitos en todo lo que se viene, que es bastante bueno.